Y esta mañana estaremos estudiando o estaremos tratando de responder a la pregunta: ¿cómo obtener la misericordia de Dios? ¿Cómo obtener la misericordia de Dios? Y este canto que acabamos de cantar hace unos minutos se llama Grata Certeza. Grata certeza, o qué gran confianza que tenemos, o qué gran seguridad tenemos porque somos de Jesús. Y algo interesante acerca de este canto es que este canto fue compuesto por una autora que se llamaba Fanny Crosby. Fanny Crosby. Y algunos de ustedes tal vez no están familiarizados con muchos de los himnos que cantamos, pero muchos de los que cantamos son canciones que la iglesia ha cantado por siglos. Y eso es lo particular. Algunos cantos suenan un poco antiguos porque justamente son antiguos. Y queremos cantar algunos cantos más modernos de nuestros días, pero también cantar cantos que la iglesia ha cantado por los siglos. Y Grata Certeza es un canto que compuso Fanny Crosby, que fue una mujer que nació en 1820. Cuando Fanny Crosby nació, a las 4 semanas de haber nacido, se enfermó severamente. Y el médico familiar que siempre atendía a esa familia no estaba presente. Y un hombre fingió ser médico y le dijo a la familia que debían aplicarle cataplasma de mostaza en los ojos a la niña. ¿Y qué sucedió? La niña quedó ciega por completo. Fanny Crosby, después de 4 semanas de nacida, quedó ciega por completo por este charlatán que se hizo pasar por médico. Luego de unos meses, el padre de Fanny murió y su mamá tuvo que llevar toda la carga financiera de su hogar, y su abuela crió prácticamente a Fanny y la crió en los caminos del Señor, enseñándole a amar a Jesucristo y a memorizar porciones de la Escritura. Fanny Crosby cuenta que en su niñez, siendo ciega, se memorizó libros enteros de la Biblia, porque su abuela le estaba enseñando la palabra. Esta mujer ciega y con una vida llena de sufrimiento fue la compositora de más de 8,000 himnos cristianos. Y esta mañana estábamos cantando uno de ellos que se llama Grata Certeza, soy de Jesús. Fanny llegó a ser una cristiana que tenía como su mayor tesoro recibir la misericordia de Jesucristo. Un día un hombre le dijo a Fanny lo siguiente: es una gran lástima que Dios, dándote tantos talentos, no te haya dado la vista. ¿Y saben qué le contestó Fanny a ese hombre? Le dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Si al nacer yo hubiera podido hacer una petición a Dios, yo le hubiera pedido a Dios que yo naciera ciega. Es decir, que no hubiera ni siquiera pasado 4 semanas viendo. El hombre se sintió extrañado y no entendía por qué esa respuesta, y ella contestó de la siguiente manera, explicándole por qué. Si hubiera sido ciega desde que nací, cuando yo llegue al cielo, el primer rostro que alguna vez yo hubiera visto sería el de mi Salvador. Este es el pensamiento de alguien que entiende que lo más grande que puede recibir en su vida es la misericordia de Jesucristo. Y que no puede comparar ningún tesoro en este mundo, ninguna posesión, ninguna relación, ninguna sanidad en esta tierra por encima de lo más grandioso, el tesoro más grande que una persona puede tener, que es tener a Jesucristo mismo, que Jesucristo, que Dios mismo sea nuestra porción, sea nuestra herencia. Eso es lo que esta mujer entendió. Y esta mañana vamos a ver en Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52, que lo más grande que alguien puede recibir es la misericordia de Dios. Y miren cómo dice la palabra en Marcos capítulo 10, del versículo 46 en adelante. Dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le dijo: llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, un maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es tan hermosa, Señor,
Y llevamos meses ya estudiando Marcos capítulo 10. Y es impresionante que cuando comenzamos en este capítulo, Señor, empezamos a hablar de lo que era el matrimonio cristiano y todo lo que has hecho en este tiempo a través de tu palabra, Señor. Y hoy que estamos concluyendo con el capítulo 10, te suplico que sigas haciendo una obra por medio de tu palabra, Señor. Rompe corazones de piedra, personas que están ciegas espiritualmente, permíteles ver hoy, Señor. Espíritu Santo, haz la obra que solamente tú puedes hacer, que es redarguir los corazones, permitirnos ver nuestro pecado, pero no solamente ver nuestro pecado. Yo te suplico, Espíritu Santo, que hoy nos permitas ver la belleza de Jesucristo. Haz tu obra, Señor, por favor, y salva en esta mañana. Y a tus hijos, edifícanos, ayúdanos a parecernos más a Jesucristo hoy. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento en la vida de los seres humanos? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento en la vida de los seres humanos? Y no solamente estamos hablando de creyentes, sino del ser humano en general, pero también de los cristianos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y yo creo que lo primero que hay que hacer para contestar esa pregunta es cambiar la pregunta. Porque no es porque Dios permite el sufrimiento. Esa perspectiva de por qué Dios permite el sufrimiento pone a Dios en una posición pasiva, donde las cosas suceden y Él simplemente permite, Él deja que pasen. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que hay un Dios donde van sucediendo cosas en este planeta Tierra y Él permite que sucedan. Lo que dice la Biblia es que tenemos un Dios todopoderoso, que es soberano y que gobierna en este universo. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Pues que todo lo que sucede en este universo no sucede sin que Dios mismo lo haya determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta no es ¿por qué Dios permite el sufrimiento?, sino más bien preguntaríamos ¿por qué Dios ordena el sufrimiento? Esa es la perspectiva bíblica y podemos pensar en varias razones, solo las vamos a mencionar a manera de introducción. Una de las razones de por qué Dios ordena el sufrimiento es para probar si nuestra fe es genuina. Para probar si nuestra fe es genuina, para ver si cuando viene la prueba seguimos diciendo tú eres bueno, Jesucristo. Él quiere probar si nuestra fe es genuina y no para una prueba para Él, una prueba para nosotros mismos, que decimos creer en Jesucristo, pero en el momento en que viene la prueba seguimos diciendo mi Dios es bueno porque me perdonó de todos mis pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que mi fe es genuina. Número 2, Dios ordena el sufrimiento porque el sufrimiento nos santifica. El sufrimiento nos refina y va quitando de nuestra vida lo que no agrada a Dios. A veces Dios utiliza el sufrimiento para refinarnos, para que seamos más parecidos a Jesucristo. El bien de nuestra vida es parecernos a Cristo y para que eso suceda, a veces necesitamos la lija, ¿no? La lima del sufrimiento para irnos puliendo y que vayamos tomando la forma de Jesucristo. Por naturaleza no nos parecemos a Él y necesitamos el sufrimiento para irnos puliendo a su imagen. En tercer lugar, el sufrimiento revela nuestros ídolos. A veces Dios nos quita algo que era un ídolo y causa tanto dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en algo que estaba tomando el lugar de Dios. Y el Señor dice, te lo quito porque necesito limpiarte, hijo mío. Revela nuestros ídolos el sufrimiento. Cuarto, Dios ordena el sufrimiento para que recordemos que este mundo no es el cielo. Para que recordemos que este mundo no es el cielo. Cuando estamos demasiado, esto podríamos decirlo en términos colombianos, demasiado amañados aquí. Entonces pueden venir situaciones difíciles, dolorosas, que nos recuerdan, mi cielo no es esta tierra. Yo tengo una esperanza que viene más allá. Un día donde podré descansar con mi Señor. En otras ocasiones Dios ordena el sufrimiento para mostrarnos su misericordia y su poder, para que clamemos a Él y podamos experimentar su bondad y su poder, para que veamos que nadie más podía ayudarnos sino solo Él, para que lo busquemos, para amarlo más cuando nos ha rescatado. Y en último lugar, Dios ordena el sufrimiento para que seamos más compasivos con otros. Y ese es un propósito bien interesante. La Biblia dice que cuando somos afligidos
y somos consolados por Dios, entonces Él nos da un corazón que nos permite ahora consolar a otros que también pasan por sufrimiento. Miren, cuando somos orgullosos, pues a veces no podemos ver el sufrimiento de otros, pero cuando nosotros sufrimos, entonces Dios nos está preparando para poder consolar a otros que también pasan por dificultad. Así que el sufrimiento tiene múltiples propósitos en el plan de Dios. Y el día de hoy, por medio de la sanidad de Bartimeo, ver el sufrimiento de este hombre mendigo y ciego, vamos a aprender entonces cómo obtener la misericordia de Dios. Pero hay algo particular, y es que en este texto estamos viendo que Dios puede utilizar el sufrimiento en nuestras vidas como una cita divina. Y ese sería un propósito más. Dios puede estar utilizando el sufrimiento en tu vida o en la vida que está de alguien cerca a ti porque está preparando una cita divina. ¿Y qué quiero decir con esto de una cita divina? Es posible que Dios está utilizando el sufrimiento en tu vida o en la vida de alguien más porque va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para mostrar su poder y su misericordia en esa vida. Así que eso que alguien está viendo como lo peor que le está pasando en su vida, como lo más doloroso, puede ser la herramienta que Dios va a usar para dar bendición, para que esa persona pueda ver que no tiene en quién más refugiarse y busque a Jesucristo y Jesucristo le salve. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana, cómo obtener la misericordia de Dios y ver cómo a veces el sufrimiento puede ser un medio que Dios usa para bendecirnos de una manera especial, para mostrarnos su misericordia y para mostrarnos su bondad. Así que el primer punto que vamos a ver esta mañana es el dolor como un llamado de parte de Dios. El dolor como un llamado de parte de Dios. Miren el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Otras versiones hablan de Bartimeo el mendigo, ¿cierto? Y cuando hablamos del dolor como una cita con Dios, reconocemos en primer lugar que cuando estamos diciendo que Él puede preparar el dolor en nuestra vida para que nos encontremos con Él, lo primero que tenemos que reconocer es que nuestras vidas están en sus manos. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Nada pasa en nuestras vidas, ni las cosas que son agradables para nosotros, que nos llenan de alegría, que nos llenan de felicidad por un momento, como los momentos difíciles y tristes. Todos están en las manos de Dios. Y eso nos tiene que dar confianza. Porque Dios no solamente es soberano, Dios no solamente es omnipotente, sino que recuerden esto, el mismo Dios que controla todo es también un Dios que es bueno, que es bondadoso. Así que eso nos da confianza. Si algo está pasando en mi vida, por más difícil que sea, yo puedo confiar. Es el Dios todopoderoso que tiene en orden cada situación, cada momento de mi vida. Todo lo que sucedió esta semana, cada situación que vivieron ustedes ha sido ordenada por nuestro Dios todopoderoso. No sucede absolutamente nada en este universo sin que Dios lo determine. ¿Alguna vez usted se ha levantado y ha visto un pelo en su almohada? Algunos están preocupados porque no solamente ven uno, sino que dicen, esto se está complicando, ya cada vez hay más, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que ni un pelo se cae de nuestra cabeza sin que Dios lo determine. Miren ese elemento tan sencillo, algo como un cabello de su cabeza que se cayó. Dios ha determinado eso. Ahora piense en las situaciones que usted está viviendo en su vida, los momentos más difíciles que usted ha experimentado. Quiero decirle algo, Dios ha ordenado precisamente cada momento de su vida. Y si usted está en Jesucristo, quiero decirle algo, lo ha hecho para su bien eterno, para que usted sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. Dios es bueno y está al control de nuestras vidas. Me encanta cuando la palabra dice que estamos en sus manos, que somos ovejas de su prado y que estamos en su mano. Y me encanta pensarme de esa manera, saber que yo estoy en las manos de Dios. Y Él dice, tú vas a querer saltar de mi mano, pero yo te tengo. ¿Por qué usted y yo perseveramos en Jesucristo, en Dios? Porque nuestra fe es muy fuerte. ¿Saben por qué estamos con Él? Porque Él nos tiene en su mano. Y esa es una bendición. Si Él no nos tuviera agarrados, sujetos, nosotros nos escaparíamos de Él. Nosotros no buscaríamos de Él, pero Él es quien nos tiene. Nuestras vidas están en sus manos. Él es soberano, Él es quien gobierna. Y eso incluye los momentos de mayor felicidad, como el nacimiento de un hijo,
y damos gracias al Señor, es un momento de tanta alegría, de tanto gozo, pero eso también incluye los momentos de mayor sufrimiento, como la enfermedad propia o la enfermedad de un familiar o la muerte de alguien. Dios es soberano. Y aquí tenemos un encuentro con Bartimeo. Miren el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Y detengámonos un momento ahí en esa primera expresión que dice, entonces llegaron a Jericó. Pues recuerden, estamos en el contexto de que Jesucristo va en camino ¿a dónde? A Jerusalén, para entregar su vida. Y aquí está hablando de Jericó, pero quiero aclarar algo. Esta no es la misma Jericó de los tiempos del Antiguo Testamento. Es una ciudad que había sido reconstruida en tiempos de Herodes, le llaman la Jericó herodiana, ¿sí? Y había sido reconstruida, digamos, a un sector o a una distancia de la Jericó original que había sido destruida. Pero ¿por qué Marcos nos está dando este detalle geográfico de que pasaron por Jericó, llegaron a Jericó? Pues porque nos está hablando de la ruta que Jesucristo estaba teniendo hacia Jerusalén. Y Jericó es la ciudad justamente antes de llegar a Jerusalén. Quiere decir esto que nos está narrando los últimos pasos del maestro antes de llegar a Jerusalén, y por eso lo menciona, estaban por llegar a Jerusalén. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 46. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y por qué nos da esta énfasis? Nos está hablando de un ciego que era mendigo, pero miren dónde estaba sentado Bartimeo. Estaba sentado en un sitio estratégico. Este era el lugar por donde muchos viajeros que iban hacia Jerusalén pasaban, y pues era una buena ubicación para un mendigo, porque por ahí pasaba una gran cantidad de viajantes y pues podía recibir su propina o la limosna que le darían, ¿sí? Y miren lo que nos dice, un mendigo llamado Bartimeo. Y lo que significa Bartimeo significa hijo de, y Timeo pues era su papá, y el mismo texto nos lo está aclarando. Bartimeo, hijo de Timeo. Y una posibilidad de por qué hace ese énfasis ahí Marcos es que es posible que Timeo haya llegado a ser alguien conocido en la iglesia. Entonces cuando dijera, miren, este fue ciego y este fue el hijo de Timeo, y posiblemente la iglesia lo conocía, sabían quién era. Por eso la mención, para nosotros pues no tiene ninguna relevancia, pero tal vez para la audiencia original, pues este era el hijo de Timeo, era ciego antes. Bueno, es posible, ¿sí? Y por eso nos está diciendo, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y cómo es? ¿Cuál es la descripción que nos da este hombre? Es un mendigo que está ciego. Y la descripción que podemos tener de este hombre es un hombre desesperado, en un ambiente pues completamente adverso para sí, despreciado por la sociedad, está tirado al lado de un camino esperando a que las personas puedan arrojarle alguna moneda. Y algo que también nos dice es que no solamente era un mendigo, sino que también era ciego. Y ya hemos visto en el Evangelio de Marcos que el Señor ha sanado a varios ciegos, y la ceguera era una enfermedad común en aquella época por varias razones. Primero, pues temperaturas muy altas, pero también caminos polvorientos que entraba el mugre en los ojos, y había muchas enfermedades en esa época. Pero hay algo interesante, la enfermedad, la ceguera, que era algo común en esa época, también era vista como un castigo divino. Es decir, aquellos que eran ciegos pues eran vistos como que habían recibido un castigo de parte de Dios. Así que este hombre tenía toda la situación para ser despreciado y rechazado en la ciudad. Estaba ciego, estaba tirado en el camino, era un mendigo, y seguramente todos lo rechazan, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Cuando él está gritando a Jesús, todos lo empiezan a decir como, cállate, ¿tú quién eres para venir aquí a buscar al maestro? Este es un hombre completamente destrozado. Bartimeo era pobre, desechado por la sociedad, y además no podía ver. ¿Y por qué decimos que algunas personas tenían el concepto de que la ceguera era un castigo de Dios? Bueno, había algún refuerzo bíblico para eso. ¿Recuerdan qué hizo el Señor en esa época cuando los hombres en Sodoma y Gomorra intentaron acercarse a la casa de Lot? ¿Qué hizo el Señor? Los castigó a través de la ceguera. O acuérdense de un gran hombre de Dios que el Señor le dio muchos talentos, muchos dones, mucha fuerza, pero fue desobediente. ¿Cómo fue castigado? A través de los filisteos, Sansón le sacaron los ojos y quedó ciego.
Así que era común pensar en que la ceguera era un castigo de parte de Dios. Y pensemos en Bartimeo. ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva que nos da la Biblia? Pues un hombre completamente despreciado por la sociedad, un hombre pobre que no tiene nada, un hombre que toda su situación en su vida está difícil y dolorosa. Pero quiero decirles algo, piensen por un momento cuánto tiempo lleva Bartimeo disfrutando de la gloria. Y ese es el punto que a veces no paramos y nos detenemos. Bartimeo pasó una fracción de su existencia en este mundo sufriendo, pero por la eternidad estará gozándose con el Señor en la gloria. Y muchas veces estamos enfocados en ¿qué? Pues quiero vivir mi cielo en esta tierra. Y ¿saben qué? Hay muchos que van a vivir muy bien en estos años de vida que vivan acá, 80 años, 90 años, van a vivir cómodamente y van a vivir lo más parecido a lo que creían que era un cielo en esta tierra. Pero si no conocieron a Jesucristo, pues fue lo peor de sus vidas, haber vivido tan cómodamente que nunca tuvieron una necesidad que los llevó a clamar a Jesucristo. Para Bartimeo, su peor dolor, su peor sufrimiento fue lo que Dios utilizó para que ese día clamara: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí volvemos a conectar lo que estuvimos hablando al inicio. Dios puede utilizar una situación difícil en nuestra vida para que vayamos de rodillas y supliquemos: Jesucristo, te necesito. Y ahí, en ese momento, eso que fue doloroso, eso que era un sufrimiento, puede convertirse en una de las grandes bendiciones de la vida de una persona. Conozco múltiples testimonios de personas que llegaron a Cristo porque llegaron en medio de una crisis y empezaron a darse cuenta: lo que yo necesito no es que se me quite esta crisis, este problema, lo que necesito es a Jesucristo mismo en mi vida. Si viéramos nuestro dolor y sufrimiento como una oportunidad para encontrarnos con Jesús, nuestra perspectiva cambiaría. Puede ser que Dios esté usando el sufrimiento en tu vida como una herramienta para llamar tu atención y que por fin veas que estás en bancarrota espiritual y que necesitas entregarte a Jesucristo el día de hoy. Dios puede llevarnos a situaciones extremas donde no tengamos a nada ni a nadie en quien refugiarnos. Situaciones donde nadie puede ayudarnos. Situaciones donde el dinero no puede hacer nada. Donde solamente queda clamar: Jesucristo, ten misericordia de mí. Aquí tenemos el sufrimiento de Bartimeo por años y es lo que estaba preparando Dios para tener una cita divina con él. Y eso nos da paso al segundo punto: un clamor de fe que agrada a Dios. Un clamor de fe que agrada a Dios. Y recuerden que estamos contestando a la pregunta: ¿cómo obtener la misericordia de Dios? Y miren qué interesante, comúnmente una estrategia que Dios usa antes de darnos su misericordia es una situación difícil en nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis financiera, puede ser una decepción con una persona. Algunos de ustedes pueden estar pasando por situaciones difíciles con algún familiar y esto puede ser algo que sea como un aguijón que está ahí chuzando por años, una situación difícil. Puede ser que el Señor está llevándote a que no tienes a quién más recurrir, no hay nadie más en quien buscar ayuda y lo único que queda es que arrodillarse y suplicar: Jesucristo, ten misericordia de mí. Puede ser un matrimonio destruido, que lo único que queda es arrodillarse y decir: Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Lo hemos intentado todo, por todos los medios, pero solamente tú tienes la capacidad de hacer algo. Puede ser una enfermedad, pueden ser problemas financieros, pero puede ser que Dios ha estado orquestando todo para que hoy puedas buscarle y entregar tu vida completamente a Jesucristo. Y tú pensabas que era lo peor, pero ¿sabes qué? Era la bendición más grande que Dios te estaba dando porque quería salvarte y tenerte en el reino de los cielos. Pero miren, esta semana estuve pensando algo. Y a veces cuando pensamos en el dolor y el sufrimiento, comúnmente pensamos en enfermedades, problemas financieros, problemas con un familiar, en el matrimonio. Pero ¿saben? Yo creo que hay otro tipo de sufrimiento y es el sufrimiento del alma y es un sufrimiento espiritual. Y ¿saben? Esto puede suceder aún con personas que están en Cristo. Y esta semana estaba orando y pidiéndole al Señor: bueno, ¿qué es lo que quieres que hable a la iglesia? Y también pensaba que algunos
pueden estar sufriendo porque saben que se están alejando de Jesucristo y que su amor por Él se está enfriando. Y a esos que se están enfriando, que su relación con el Señor se está volviendo en algo mecánico, en algo frío, el Señor también hoy nos está diciendo: tú tienes que clamar: Jesucristo, ten misericordia de mí, yo necesito verte a ti. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, seamos incrédulos o seamos creyentes, necesitamos de la misericordia de Dios. Y ese es un llamado que Dios nos está haciendo hoy. Todos los que estamos en este auditorio necesitamos hoy clamar: Jesucristo, ten misericordia de mí. Un clamor de fe que agrada a Dios. Tal vez hay un pecado que está tomando ventaja y el Señor te está diciendo hoy: hijito, si no llamo tu atención, si no te regreso al redil, tú te perderías. Y el Señor no va a dejar perder a los suyos. Y hoy está haciendo un llamado a todos y diciendo: hijo mío, presta atención. Clama como Bartimeo clamó, suplicando por mi misericordia. El Señor nos está hablando hoy. Él no va a dejar ninguno de los suyos para que se pierda, sino como un padre amoroso, ¿saben qué hace? A veces nos trae con disciplina para que volvamos al camino, porque si no nos trajera, definitivamente nos perderíamos. ¿Qué hacer en medio de un momento de crisis? O en un momento donde comienzas a reconocer que necesitas la misericordia de Dios. Ese es un momento que Dios ha preparado para que clames con fe a Dios. Y podemos aprender 3 cosas del clamor de Bartimeo. Número 1, este tiene que ser un clamor desesperado. Número 2, tiene que ser un clamor insistente. Y número 3, tiene que ser un clamor con fe. Miren el versículo 47. Lo primero que vemos del clamor de Bartimeo, cómo estaba suplicando por la misericordia, es un clamor desesperado. Miren el versículo 47. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, este hombre estaba ahí tirado, como siempre, pidiendo limosna, nadie le prestaba atención, y dice que oyó que era Jesús el Nazareno. Seguramente ya había escuchado de Jesús, de sus milagros, de sus sanidades, pero no solamente estaba convencido que era un sanador, sino que era alguien más, que era el Mesías. Miren, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa esto de ten misericordia? Muéstrame tu favor, muéstrame tu bondad, lo que yo no merezco, dámelo, ten misericordia de mí. Este hombre se da cuenta que Jesús está cerca, ni siquiera sabe hacia dónde tiene que gritar porque no sabe bien dónde está Jesús, así que está gritando desesperado, como diciendo: voy a gritar para que Él escuche. Sé que está cerca, pero no sé ni siquiera hacia dónde apuntar los gritos, así que grita desesperadamente para que Jesús lo pueda escuchar. Dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo está mostrando que su clamor es desesperado porque quiere ser sano, pero además de eso, miren el versículo 47, dice: Jesús, hijo de David. Así que Bartimeo tiene la esperanza de que este Jesucristo no es un sanador simplemente, sino que es el hijo de David, el rey prometido sobre Israel, que traería sanidad a los enfermos y que daría vista a los ciegos. El profeta Isaías había hablado de este Mesías, y les leo Isaías 35, versículo 3, dice: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Estas eran unas de las señales que acompañarían al Mesías, que los ciegos empezarían a ver y que los mudos hablarían. Y miren, aquí no iba a entrar en eso, pero ya entré. Vamos a hablar de los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios o de alguien que Él capacita para que rompa las leyes naturales de este planeta, para certificar a un hombre de Dios o a Dios mismo. Entonces Dios lo que hace es que utiliza un milagro para que no quede duda de que fue Dios quien hizo esa señal y entonces pueda ser certificado que ese es un hombre de Dios. Un ejemplo: Pedro, Juan, los apóstoles,
Eran unos hombres pescadores, sin importancia en la sociedad. De un momento a otro se encontraron con un hombre que dijo que era el Mesías, y entonces ellos querían cambiar el judaísmo completamente y decir que ahora debían dejar de practicar la ley y creer completamente en su Cristo porque serían salvos por gracia. Imagínense qué pensaría todo el sistema judío poderoso con unos pescadores que están diciendo, miren, ahora nosotros somos de este hombre que crucificaron y mataron. ¿Alguien creería? Pues no, no creerían, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Los estaba certificando y les estaba permitiendo hacer milagros y prodigios. ¿Para qué? Para que los que vieran pudieran decir, estos hombres no son hombres cualquiera, ya no son los mismos pescadores, vienen capacitados de parte de Dios. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Y si eran unos hombres cualquiera, comunes y corrientes que no tenían una capacitación ni eran enviados de parte de Dios, ¿por qué entonces debían ser aceptados sus textos que escribieron? Pero el Señor los manda y los capacita. Dice que pasaba la sombra y sanaban personas. Pablo mandaba un trapito que él había tenido y sanaba personas con el trapito en la otra ciudad. ¿Por qué? Para que el pueblo dijera, estos son hombres de Dios y lo que están escribiendo es inspirado por Dios. Ahora hoy en día, ¿usted qué tiene? Cuando hacen campañas de milagros y cogen a la gente y le están sacando la plata a la gente porque van a hacer milagros. No son esta clase de milagros. Una clase de milagro donde hay un ciego que no ve hace años y de un momento a otro empieza a ver. Donde hay un hombre que nunca ha caminado, que es paralítico y el Señor lo levanta y camina y tiene fuerza en sus piernas. Esos son milagros de verdad. ¿Saben qué ha pasado? Que hoy hemos rebajado el término milagro. Entonces usted le llama milagro a cualquier cosa. Ay, que la tía llegó a tiempo, qué milagro. Pero eso no es un milagro, ¿sí? Parece, porque la tía nunca había llegado a tiempo. Pero un milagro bíblico, ¿saben qué es? La intervención sobrenatural de Dios. No queda duda que el pueblo de Dios llega frente al mar, los egipcios vienen detrás para matarlos, Moisés pone la vara y se abre el mar en dos. ¿Queda duda que Dios lo hizo? Pues es que no hay otra explicación. Eso es un milagro. Es decir, si queda la duda de si es milagro, entonces no es un milagro. Ese es el punto justamente de un milagro, que no queda duda. Es tan asombroso, tan sobrenatural que sabemos que lo hizo Dios. Así que yo les animo a que entendamos el concepto de milagro, porque a cada rato estamos utilizando, no, el Señor me regaló este carrito, qué milagro. Pues yo sé que fue una bendición de Dios, fue de su provisión, la casa, lo que sea, que ha sido una bendición. El Señor interviene y nos bendice, pero un milagro, para que entendamos correctamente la Biblia, tenemos que entender que es romper las leyes para certificar a un hombre de Dios. Y en este caso, ¿a quién estaba certificando? A Jesucristo el Mesías, Dios mismo haciendo milagros. Y entonces, ¿qué pudieron entender? Pues obviamente los que el Señor les concedió fe, ver que Él era el Mesías. A Bartimeo, un ciego, entender que Jesucristo era el Mesías prometido. Bueno, ese fue un paréntesis largo. ¿Quieres que la misericordia de Dios se muestre en tu vida? ¿Quisieras la bondad de Dios para tu vida? Levanta un clamor desesperado a Jesucristo como el de Bartimeo. No puede ser un clamor momentáneo, sino que tiene que ser un clamor prolongado hasta encontrar la respuesta del Señor. Ya vimos primero que tiene que ser un clamor desesperado, pero en segundo lugar tiene que ser un clamor insistente. Clamor insistente. Miren el versículo 48. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de los que estaban ahí seguramente decían, bueno, este es un ser despreciable, maloliento, el mendigo, es un estorbo y Jesús no puede atenderlo. Pero Bartimeo no le importa lo que los otros tenían que decir, sino que entre más lo detenían, ¿qué más hacía él? Pues gritaba con más insistencia. Es como si Bartimeo estaba ahí pensando, diciendo, yo lo único que necesito es que Jesucristo me escuche. Si Jesucristo escucha mi clamor, entonces Él es suficiente y Él va a responder. ¿Qué tenía Bartimeo? Una fe completa. Decía, lo único que necesito es que Él escuche, y si Él escucha, eso será suficiente. Y no importaba que los otros lo tiraran para atrás, que lo quisieran alejar, Él seguía gritando con más insistencia: si Jesucristo me escucha, entonces todo estará resuelto.
¿Y no es así con nuestras vidas hoy también? Si Él decide bendecirnos, pues todo está resuelto. Hay algo muy interesante en la vida de oración del cristiano, y es que, miren, Dios es soberano. Dios determina todo lo que sucede en este universo, pero ¿saben qué? Dios ha determinado también cumplir con sus planes soberanos por medio del clamor de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha determinado qué es lo que va a suceder, pero ¿saben también qué ha determinado Él? Que para hacer eso que Él va a hacer, va a usar a alguien orando por eso. Voy a ponerlo en términos sencillos. Dios ha determinado salvar a uno de nuestros hijos, ¿sí? Y entonces usted dice, bueno, si Dios determina quién salva, a quién no, entonces yo no puedo hacer nada. Pero saben, así no funciona la lógica del cielo, ni la lógica bíblica. Como funciona la lógica bíblica es, Dios, ha determinado salvar a ese hijo y va a utilizar medios. Y uno de los medios que puede el Señor haber determinado antes de la fundación del mundo es una mamá y un papá arrodillados suplicando para que su hijo sea salvo. Por años, clamando, suplicando, salva a mi hijo. Y esto puede aplicar a cualquier situación de la vida. El Señor ha determinado qué hacer, pero Él ha determinado los medios. ¿Y saben cuál es el medio que Dios utiliza para cumplir sus propósitos en este mundo? La oración de su pueblo, el clamor de su pueblo. Y el Señor se deleita en hijos que están ahí clamándole a Él. Dios se deleita en que nos rindamos ante Él y supliquemos insistentemente. ¿Recuerdan esa parábola de la viuda insistente? Ese es el mismo punto. El Señor se agrada. Y tal vez hay personas alrededor que a usted le dicen, usted ya tiene que dejar de orar por eso. O no siga pidiendo por lo mismo. Pero miren, si usted está convencido que su petición no es pecaminosa, y usted está convencido que usted está tranquilo en descansar que se haga la voluntad de Dios, pues suplique insistentemente. Si usted tiene un esposo que es incrédulo, siga suplicando por la misericordia de Dios. Y no se canse, y no deje que otros le digan, ya no más. Siga suplicando por ese esposo hasta que el Señor lo salve. Y es posible que usted está suplicando por su esposo incrédulo y ese esposo incrédulo cree que es creyente. Siga suplicando por ese hombre que cree que es cristiano y suplique para que el Señor le permita ver y le quite el mugre y las escamas y la ceguera completa espiritual que tiene para que pueda ver su pecado y ver la belleza de Jesucristo. Nuestro clamor tiene que ser desesperado, pero también tiene que ser insistente y seguir suplicando al Señor sin cansarnos. Por un hijo. Si usted está enfermo, usted puede hacer esto, usted puede decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero tener gozo en medio de esta enfermedad. Pero usted puede seguir suplicando, pero si es tu voluntad, quítame este dolor. Porque Él es un Dios bueno y misericordioso. ¿Qué es lo que te duele? Suplica como Bartimeo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Cómo obtener la misericordia de Dios? Con un clamor desesperado, con un clamor insistente y en tercer lugar, con un clamor con fe. Miren el versículo 49. Y se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. ¿Y ustedes no se imaginan ese momento tan hermoso de Bartimeo? Había estado ahí gritando, todos querían hacerlo a un lado y de un momento a otro Bartimeo está ahí y Jesús dice, momento, llámenlo, llamen al mendigo, al que todos estaban despreciando. Imagínense cómo debió haber quedado toda la multitud. Pero miren, enamorémonos de Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Él no está pensando en quiénes son los grandes, los poderosos. Él está escuchando el clamor de ese con el que Él había preparado una cita divina. Y dicen, ¿sabe qué? Llámenlo, yo quiero hablar con Él. En medio de la multitud, en medio de camino hacia Jerusalén, el Señor con su corazón misericordioso se detiene y dice, llamen a Bartimeo, que yo tengo una cita con Él. Todos lo estaban despreciando, todos le estaban diciendo, cállate, pero el Señor Jesús dice, no, justamente vine por este camino, vine a esta tierra para encontrarme en este día con Bartimeo y salvarlo y sanarlo y mostrarle mi misericordia. Hermoso. Y suena tan similar a las
palabras que leímos ahorita en Isaías, ¿recuerdan? Que se fortalezcan esas rodillas débiles, porque así fue lo que le dijeron: anímate, levántate, Bartimeo. Jesús ha venido a tu encuentro. Y Bartimeo gritaba con insistencia porque tenía fe, no tenía dudas. Bartimeo estaba ahí diciendo: si quiere sanarme, si Él quiere bendecirme, si Él quiere mostrarme su misericordia, entonces Él lo hará. Y esa es la fe. ¿Saben qué es la fe? Una confianza absoluta en que si Dios quiere, Él puede bendecirnos. Y así oramos. Decimos: Señor, mira, este familiar mío está enfermo y tú sabes que de corazón anhelamos que tú lo sanes. Y yo sé, Señor, que si tú quieres, tú puedes hacer lo que sea. Tú puedes utilizar la medicina, los médicos, tú puedes intervenir y Él puede estar bien. Yo sé eso, Señor. No tengo ni una duda de que tú puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué? Si es tu voluntad, hazlo. Esa es la verdadera fe. Y miren lo que hizo Bartimeo. Se quitó su manto. Y esto es interesante porque algunos dicen que eso de que se haya quitado su manto, es posible que en su manto él recogiera las limosnas que le daban. Y miren qué interesante lo que está haciendo este hombre. Se quitó su manto y lo dejó tirado. Y yo creo que aquí hay un contraste de lo que pasó con el joven rico. ¿Recuerdan? Este fue capaz de dejar su manto tirado y todo lo que tenía. Y el manto era una posición muy importante para el judío en aquella época. Así que esto no es un detalle menor. Él está dejando su manto tirado diciendo: dejo lo que es aparente más importante para mí en búsqueda de Jesús. Lo que sea necesario, pero lo primero es que me pueda encontrar con Él. Se quitó el manto para que nada le estorbara y de un salto se fue hasta Jesús. Y miren, es posible que ustedes estén pasando por situaciones difíciles de enfermedad, la enfermedad de un familiar, y ustedes pueden clamar por misericordia. O tal vez su matrimonio está sufriendo y ustedes pueden suplicar que Dios haga algo. Pero saben que también hemos tenido otro énfasis esta mañana, y es que es posible que haya algunos que tienen un dolor en su conciencia porque saben que se están enfriando en su amor por Jesús. Y ese es un dolor mucho más grande que una enfermedad del cuerpo. Algunos están con sus ojos nublados y están dejando de ver la belleza de Jesucristo. No están pudiendo ver y necesitan, como Bartimeo, decirle: Señor, ten misericordia de mí y déjame ver tu belleza, porque me estoy distrayendo con otras cosas. Déjame verte, Jesucristo, déjame ver tu gloria. Hoy Jesús nos está recordando: supliquemos por misericordia. ¿Y saben qué? El Señor Jesús dice: estoy listo para conceder mi misericordia a aquel que viene y busca de todo corazón. Eso es lo que dice Él en su palabra. ¿Qué hace Jesucristo en su plan eterno para mostrarnos misericordia? Muchas veces lo que hace es que nos permite pasar o llevarnos a una situación difícil para que podamos llegar ahí y poder clamar por primera vez sinceramente: necesito de ti, necesito tu ayuda. Y eso nos da paso al tercer y último punto: la respuesta misericordiosa de Dios. La respuesta misericordiosa de Dios. Miren el versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y si algunos estuvieron la semana pasada, es la misma pregunta que les hizo a Juan y a Jacobo. ¿Qué quieres que te haga? Pero ellos estaban pidiendo otras cosas, ¿no? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Esa palabra recobre podría ser que él había visto en algún tiempo y volverla a tener, pero también se podría usar para alguien que nunca había tenido vista. Y el versículo 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, el Señor se deleita en responder y bendecir a personas quebrantadas y rotas, personas que han reconocido su propia fragilidad y debilidad, que vienen delante de Él suplicando por ayuda. ¿Saben qué hace Dios con los orgullosos? Dice que los mira de lejos. Y si tú eres orgulloso y dices: no, yo soy muy bueno, yo puedo ganar el cielo por mis propios medios, yo realmente soy muy bueno, pues ¿sabes cómo te mira Dios? De lejos, se aleja de ti, se aparta. Pero al que se humilla, al que reconoce que
ha pecado contra Dios, al que no se pone como una víctima, sino que dice, yo he fallado delante de ti, y reconoce su fragilidad, su pecado, entonces el Señor dice, a ese, al humilde, a ese miraré, a ese me acercaré para bendecir. Bartimeo se humilló y gritaba ante su dolor, y el Señor estaba listo para socorrerle. El Señor se deleita en manifestar su omnipotencia a aquellos que no tienen en quién más confiar y se entregan humildemente en sus brazos. Eso es lo que hace Jesucristo. Aquí tenemos a un ciego de los ojos, pero hay muchos que están ciegos espiritualmente y necesitan suplicar hoy, necesito poder ver por fin. Una de las condiciones del ser humano sin Cristo, aquel que no es creyente verdadero, que no es un discípulo de Cristo, ¿saben cómo lo escribe la Biblia? Que es un ciego espiritual, que no puede ver, que no puede comprender, que no puede ver más allá, no puede ver su propio pecado, no puede ver a Jesucristo, no puede entender las verdades espirituales. Y miren, lo he mencionado en otros sermones, pero creo que vale la pena repetirlo. Muchos de ustedes se ven en el espejo, y nos vemos en el espejo y algunos se peinan, algunos más, otros menos, ¿cierto? Pero nos vemos en el espejo y decimos, bueno, pues está bien, y algunos se ven más lindos que otros, pero por lo menos si se bañaron se ven limpios, ¿sí? Pero si el Señor un día nos permitiera vernos en un espejo espiritual, y si usted no está en Cristo, si usted no es un cristiano verdadero, si usted no ha vivido para Cristo de aquí para atrás, y usted sabe que usted no ha vivido para Cristo, lo que usted vería en ese espejo espiritual sería un cadáver, a un muerto que está en descomposición, porque ese es el estado del ser humano sin Jesucristo, muertos espirituales, como un cadáver en descomposición. Y es posible que a muchos de los que están acá son así, muertos vivientes. Se ven muy bien, están bien vestidos, se echaron perfume, pero sus almas, su espíritu está muerto completamente, están muertos espiritualmente. Pero ¿saben qué necesitan ustedes? Una intervención sobrenatural para que Dios entre y rompa las leyes de este mundo y pueda dar vida a un cadáver espiritual. Y alguien que está muerto pueda empezar a vivir y su corazón empiece a latir por Jesucristo. Y empiecen a surgir músculos que le den la fuerza a usted para vivir para la gloria de Dios. Y empiece a usted a amar esta palabra por primera vez. Y la próxima vez de pronto usted vivió y usted ya no es una persona que la Biblia y la predicación de pronto le da un sueño tremendo. Hay algunas personas que no entienden que duermen y que la palabra les produce sueños porque están muertos, están ciegos espiritualmente. Pero ¿saben qué hace el Señor cuando da vida? Da un gozo por la palabra, un deseo por la palabra. Un amor por más, quiero conocer más de ella. Cambia completamente nuestra vida. Y alguien que estaba muerto espiritualmente pasa la vida. Y si ese es su deseo, si ese es su anhelo y Dios está llamándolo hoy es el día para ustedes decir, Jesucristo, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Límpiame, sálvame. Déjame ver como Bartimeo. Pero ¿saben qué necesitan ver muchos? Necesitan ver su propio pecado porque a veces no lo ven. Están viendo siempre el pecado del que está al lado, pero no ven su propio pecado. Y esa puede ser una buena petición. Jesucristo, déjame ver mi pecado. Porque cuando vemos nuestro pecado, entonces podemos arrepentirnos de él. Jesucristo, déjame ver tu belleza para que deje de amar este mundo y empiece a amarte más a ti. Algunos necesitan ver por primera vez la omnipotencia, la bondad y la misericordia de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a alguien que suplica genuinamente? ¿Cómo responde Jesús a alguien que le está suplicando por ayuda? Miren lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Miren lo que Dios está diciendo en esta mañana. ¿Estás cansado y cargado con alguna situación? Ven a Jesucristo que Él te hará descansar. Ven a Jesucristo hoy y ven en arrepentimiento y ven suplicando por misericordia. Y hoy puede ser el día de salvación.
Hoy puede ser el día que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que hoy supliques: Señor, sálvame y quita mi ceguera espiritual. Miren el versículo 51. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Este hombre pidió ver, pero también tenía una fe genuina en Jesús, y por eso Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Estoy convencido que la fe de Bartimeo no solamente era para ser sanado de sus ojos, pero sanado espiritualmente. Y es interesante porque no recobró su vista y se fue, sino que cómo termina el versículo 52. Y seguía a Jesús por el camino. Es decir, se abrieron sus ojos y vio a Jesús, y ¿qué dijo? Ahora sí me voy a ir a disfrutar todo lo que no había disfrutado antes estos ojos. Dijo: pues si tengo estos ojos, pues van a ser para verlo a Él y seguirlo por la eternidad. El sufrimiento en esta vida es doloroso, y quiero aclarar algo: la Biblia no tiene una perspectiva masoquista donde estamos buscando el dolor. Sin embargo, miren la enfermedad de Bartimeo y miren que fue lo que Dios utilizó soberanamente para que se encontrara con Jesús. Imagínense a Bartimeo con una vista perfecta toda la vida, lleno de dinero, pero sin Jesús eternamente. Ahora, ¿qué preferirían? ¿La vida de Bartimeo que tuvo y que conoció a Jesucristo, o una vida llena de riquezas y sin Jesucristo por la eternidad? Pues un creyente verdadero sin dudas va a decir: preferiría la vida del mendigo Bartimeo, porque mi tesoro más grande es Jesucristo y no las posesiones de este mundo. Todo cristiano verdadero de todo corazón puede contestar esa pregunta rápidamente, pero si usted no es un cristiano verdadero, todavía puede tener dudas y decir: Jesucristo es lo más hermoso que alguien puede tener, el tesoro más precioso, por el cual vale la pena dejarlo todo para seguirlo a Él. Y eso fue lo que hizo Bartimeo también. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Número 1, miren el corazón amoroso y misericordioso de Jesús, que se detuvo en su camino en Jerusalén para sanar y salvar a este mendigo. Y amemos más a Jesucristo. Ese mismo corazón misericordioso es el mismo corazón que nuestro Señor tiene hoy en día, y podemos ir delante de Él y suplicar: ayúdanos, Señor, necesito de ti, necesito misericordia. Número 2, si eres su hijo, suplica que hoy puedas ver mejor. Si te estás distrayendo y estás empezando a ver borroso, suplica para que puedas ver bien a Jesucristo y para que no nos distraigamos. Y en tercer lugar, si tú no eres un cristiano verdadero, suplica por misericordia y salvación, para que puedas ver tu pecado, pero al mismo tiempo puedas ver la belleza de Jesucristo y hoy puedas arrepentirte, confesar tu pecado y descansar en el Señor Jesús. Al inicio de este sermón hablamos de Fanny Crosby, que fue una mujer ciega que compuso más de 8,000 himnos, pero ¿saben? Hay otra mujer más contemporánea llamada Terry Gibbs, y ella escribió una canción para Jesús, y vamos a terminar y les voy a leer, se la voy a cantar, se las voy a leer. Miren lo que dice esta canción que ella escribió, una mujer ciega que ama a Jesucristo. Nunca he visto una flor o un árbol, o el cielo vivo y azul. En una tarde de verano nunca he visto el amanecer, o las olas del mar a medianoche. Pero un día tendré mi vista en un lugar donde no hay noche. Y lo primero que veré será Jesús. Lo primero que yo veré será a mi Señor. Él me mirará y luego me dirá: bien hecho, mi amiga fiel. Y lo primero que yo veré será a Jesús. Apenas puedo esperar para ver esas puertas de perla y las calles de oro. Serán algo que yo contemplaré. Alrededor del mar de cristal cantaré alabanzas a mi Rey, mientras estoy ante el trono donde yo lo adoraré. Pero lo primero que veré será a Jesús. Lo primero que veré será a mi Señor. Él me mirará y luego dirá: bien hecho, mi amiga fiel. Pero lo primero que yo veré será a Jesús. Oremos.